Saludos y gracias por acompañarnos a otro capítulo de Icon News Puerto Rico. Mi nombre es Yolanda Marrero y hoy estaremos entrevistando al actor y comediante René Monclova. El mismo tiene más de 50 años de carrera y proviene de cuna de artistas. Con ustedes, la entrevista. Fuiste huérfano desde muy joven. ¿Cómo fue que lograste enfrentar la vida desde tan corta edad? Pues mira, nosotros estábamos acostumbrados a la idea de que mami iba a morir porque ya padecía de una condición congénita de nacimiento que los médicos le auguraban poco de vida. Estaba sentenciada a muerte desde niña y padeció de polio. A los 11 años le dijeron que no pasaba de esa crisis, pero la pasó y pasó 3 operaciones a corazón abierto y desde muy joven decidió que iba a tener hijos, aunque le dijeron que pues, eso era poner en riesgo su vida, que un hijo la iba a matar, y tuvo 3. Pues de alguna manera nos hizo, nos fortaleció. Uno supo cuán fuerte y bien criado estaba, ¿verdad? Sin echárselas mucho tampoco. Cuando mueren los viejos y uno toma las decisiones correctas, pero uno las ve ahora a la distancia, ¿verdad? Con sus tropiezos y sus disparates también, porque eso uno no está exento de equivocarse y hacer las cosas mal hechas también. Pero mis padres eran independentistas y mueren durante la primera parte de la década del 70, que venimos de una gran vorágine política, de persecución política contra los independentistas. Y ese ser firme y saber que aún estando solo estábamos haciendo lo correcto, nos ayudó en el proceso de vida después cuando ellos pasaron. Porque no era cuestión de estar de acuerdo con lo que la gente quisiera que tú fueras, sino estar de acuerdo con lo que tú eres y con lo que tú querías hacer con la vida. Sabemos que en algún momento decidiste ser abogado. ¿Cuál fue el detonante para tú decir, quiero ser actor, a esto es lo que quiero dedicarme el resto de mi vida? Aunque sé que desde pequeño actuabas, ya que, como sabemos, provienes de familia de actores. Pues mira, yo hice muchas novelas de niños y programas educativos en el Canal 6, pero luego cuando entro en la temprana adolescencia, pues no hay muchos papeles escritos para niños de esa edad. Es esa edad en que uno no es simpático ya, que no es niño, no es hombre, es un híbrido, tienes un brazo más largo que el otro, tienes barro, pues no eres simpático. Y no existen muchos papeles para eso, para esa edad. Y entonces yo entro a la universidad muy temprano, a los 16 años, y tenía una novia que quería que yo estudiara leyes, quería ser la esposa de un abogado. Y entonces, en la primera clase que voy de prelegal, el maestro dijo, el que se crea que esto tiene que ver con la justicia, que era la preocupación de uno, que era la intención de uno, impartir justicia y, ¿verdad? Esta idea romántica que tenemos de la abogacía. Pues dijo, el que crea que esto tiene que ver con la justicia, se puede ir por esa puerta, esto tiene que ver con la legalidad. Y yo no me vi en ese momento, dije, yo metido en procesos de tratar de justificar lo injustificable mediante artificios legales. No, eso no es para mí, me voy para el carajo. Y me fui. Ponle un bip ahí. Me fui por el recinto de Río Piedras sin saber qué iba a hacer. Estuve un año 080, que es la clasificación del que no tiene clasificación. Ahí conocí a tu padre, nos hicimos grandes amigos. El señor Eh, José Marrero. el señor José Marrero, que fue más listo que yo, estudió contabilidad desde que entró, desde chico. Este, y entonces mi hermano estaba cogiendo una clase de dirección escénica para maestros y estaba montando una obra que era su proyecto final, que se llamaba El sol bajo las patas de los caballos, que era de la conquista española en el Perú, y era una obra que requería de ejércitos de gente, porque se enfrentaban los incas con los españoles, Pizarro contra el dios Sol y todas esas cosas. Y entonces le dije que sí, y tan pronto hicimos la primera escena para la clase, antes de presentar la obra formalmente, estaba temblando como una hojita, aterrorizado, diciéndome que yo hago aquí, yo soy un idiota, a mí no me gusta esto. Y tan pronto abrí la boca y dije la primera palabra, fue como una epifanía, como si me separara del cuerpo, me vi desde afuera y dije, mira, idiota, si eso es lo que tú vas a hacer y tanto pelear. Y hasta el sol de hoy. Yo creo que eso es sumamente esencial porque a mí me ha pasado, uno le entra ese frío olímpico, pero a la hora de la verdad, cuando uno entra en acción, se le quita el miedo y ahí es que uno se da cuenta que esa es su verdadera pasión. Y ahí entonces que fue que te diste cuenta de que amabas la actuación. Entonces sabemos que Por tenemos ahí va la cosa.
tienes 4 hijos, correcto. Está Mirna, Sara, Félix y Camila. En una Correcto. globalización, ¿qué ellos heredaron de ti? El sentido del humor y la Todos tienen ese sensibilidad. sentido. Aparte Todos del tienen talento artístico, correcto, porque todos también, están en la... todos, que menos puja un coco. Las cuestiones artísticas son músicos, actores, cantantes, pianistas, violinistas, escritores, son todos juntos, son gente del Renacimiento, hacen de todo un poco. Pero si tuviera que escoger algo, el sentido del humor en casa siempre estuvo presente. Y la madre tiene que ver con eso también. Hay que ser justo y honesto. Y es el sentido del humor y el sentido de hacer lo correcto y lo justo. Mis hijos, yo siempre, ¿verdad? Le echo la bendición, a pesar de que no soy muy religioso, que digamos, pero como costumbre, como un deseo de que les salgan las cosas bien, como una costumbre, es una protección de nuestras costumbres puertorriqueñas también. Eso de echar la bendición, eso es muy nuestro. Y siempre les digo, Dios los bendiga y mucho juicio. Que piensen bien lo que van a hacer, que tomen sus decisiones, pero que las hagan siendo justos y correctos. Y creo que eso también lo han heredado de mí, esa preocupación. Sé también, hablando de sentido del humor, que has hecho un sinfín de personajes, sé que has hecho más de 500 obras teatrales. Y en televisión, uno de los papeles más icónicos ha sido Lolo Bon. Y te estoy preguntando esto porque le hice cuestionamiento a diferentes personas del público y todos me preguntan, todos los que le cuestioné me preguntaron, ¿en qué se inspiró Lolo Bon? Porque ese personaje es icónico. Mira, todos los actores tenemos un registro mental, tenemos un archivo de cosas que vemos en la calle, de comportamientos, de voces, de caminares en diferentes personas que vemos en la calle y lo tenemos guardado. Lolo es la voz de un maestro de matemática que se pasaba en Río Piedra en los años estudiantiles, que se llamaba Heriberto, le decían Cuco, tenía un bigote muy largo y se pasaba tusándose el bigote, que se pasaba peinándose el bigote. Y entonces tú te lo encontrabas, era un filósofo de barrio, era un filósofo de calle. Y te decía cosas como, mira, Moncloa, tú tienes que coger cupones porque tú estás bien jodido económicamente, tú eres estudiante y huérfano. Y yo le decía, Heriberto, lo que pasa es que yo lo que necesito es trabajo mientras yo tenga salud. Yo nunca cogeré dinero regalado. Y me dice, pues bien, pues jódete. Me decía cositas así, chulerías. Y entonces de ahí viene más o menos la voz, el comportamiento y el físico de un amigo que José Luis yo creo que conoció, un amigo de mi barrio, de Rupert, que le dicen lagarto, se llama Wilfredo Vázquez, y es mecánico mensajero, es un de estos all-around, de estos handyman, que hacen de todo un poco, algunas cosas bien, otras mal, pero no le importa, porque lo de él es pasar la vida bien y reírse, un tipo con mucho humor, un tipo muy amigable, muy servicial, y de ahí sale el candado del oro. Entonces, el candado y el físico y el Tengo una delivery. curiosidad. Sunshine, a la hora de, porque para ese momento, ¿verdad? Fue para lo que era 20 pisos de historia y luego pasó Correcto. al Uh -huh. condominio. Sunshine te dijo, tienes que hacer un personaje inspirado en Lolo, No, o no. tú mismo lo escogiste, tú le No, diste mira, vida, tú lo desarrollaste. ese programa empezó siendo de Noche con Sunshine e Iris. Y era Sí, correcto. un especial, 6 especiales que tiró el Canal 2 a finales del 99, creo. No, a finales del 98. 97, 97. del 98, correcto. Y después se presentó el propuesto sin Iris, porque Iris iba de Puerto Rico, y se quedó el programa como de Noche con Sunshine. Entonces, ese segmento lo escribían varios de los escritores, estaba Miguel, estaba Sunshine, estaba Roberto Jiménez, que era el saxofonista de la banda, y realmente todo pasaba por el crisol de lo que se llama la figura del head writer, que es el editor de todas las ideas que se tiran en la mesa, que era Sunshine. En ese primer libreto que lo escribió Roberto y lo firmó Roberto, porque si no lo firmabas, no lo cobrabas, aunque lo escribiera, pues puede que Sunshine lo hubiera escrito completo, pero como la idea
original de ese libreto donde primero sale Lolo era de Roberto, pues Roberto queda como el autor intelectual, por decirlo de alguna manera. Pero lo único que decía ese libreto era Lolo, un handyman, y entre paréntesis decía René. No decía nada más. Ok. El cómo se armó Lolo, lo armé yo trayendo esa voz que yo traté de usar en una ocasión en una obra de Florita Pérez Garay, la hermana de Idalia Pérez Garay, que se llamaba Pisco Labis, pero era un pinche de cocina, era un ayudante de cocina que mientras cocinaba se atusaba el bigote. Y a Idalia le dio asco eso. Digo, pero tú bregando con comida y esto que no. Idalia es una comedia. Ay, no me da asco. Y ahí quedó. Gracias a Dios, porque entonces lo volví a sacar 2 años después, en esta ocasión con Lolo en 20 pisos de historia. ¿Hace cuánto Y ya no lo interpretas? no, yo lo hago bastante a menudo, lo hice tan lejano como la semana pasada en un programa de internet que hizo en una plataforma virtual que tiene Ángela Meyer, que se llama Gilo TV o Teatro Virtual. Se llama Teatro Virtual y se accesa a través de Gilo TV. Y hice de Lolo para hacer un enamorado de un personaje que ella hace, que se llama Doña María Rosa, que es una colombiana residente en Puerto Rico. Lo hago a menudo y en espectáculos que se hacen privados lo hago también. La televisión, el Ujú. teatro y el cine, ¿cuál prefieres y por qué? Mira, yo creo que todos los actores coincidirían en que es el teatro. ¿Y el por qué? Porque es el medio que es del actor, porque no requiere intermediarios, no requiere una cámara que esté ponchada en el momento que tú estás haciendo algo, no requiere, como el cine, que vaya a un cuarto de edición tu trabajo y le metan tijera y lo peguen para que quede la visión del director. El cine es el medio de los directores. El teatro es del actor porque tu trabajo se recibe con la inmediatez con que se hace y el público reacciona en el momento y tú sabes exactamente, sin que te digan, no hay que medir rating, no, tú sabes inmediatamente por cómo reacciona el público, cómo funciona tu trabajo y lo puedes arreglar al otro día. Irlo perfeccionando hasta que Irlo llegue al punto perfeccionando, que... sí. Y Okay. además es un trabajo que llevas un mes ensayando. La televisión se hace de hoy para hoy, o de hoy para mañana nomás. Y el cine, como te digo, puede ser que tu mejor escena no le sirva al director para contar la película y se quede en el cuarto de edición. Ok. ¿Cuál ha sido tu papel más difícil de interpretar? Una obra basada en un hecho real que se llama 3 grados bajo cero, en español se le puso, en inglés se llamaba Frozen, pero no tiene que ver nada con Disney, todo lo contrario, es la vida, está basada en un personaje real que era un asesino en serie, pedófilo, que asesinó niños y niñas a lo largo de 20 años en el Reino Unido y cada vez que cometía, después de violarlo y después de cometer su fechoría, se hacía, para recordar el momento, se hacía un tatuaje en alguna parte del cuerpo. Wow. Y entonces era una obra muy truculenta, que se cuenta en 3 monólogos, el de la psicóloga que lo atiende, el de la madre de una de las víctimas, que lo hacía Dalia Pérez Garay, la psicóloga la hacía Cordelia González, y yo hacía el asesino. Es, Entonces, en ese momento, mis hijos estaban creciendo y para ok. mí era muy difícil. Los actores muchos actores parten de una técnica de actuación que es el sí mágico. Si yo fuera esa persona, si yo hiciera eso, si yo matara a un... Y entonces tienes que prestar parte de tu naturaleza a ese ser humano, ¿verdad? Pero yo no quería averiguar si en mí había algo tan oscuro que fuera capaz de eso. Los Y personajes, los personajes pueden hasta cierto punto drenarte como actor o como persona. ¿Algún personaje, ese por ejemplo, te drenó a ti emocionalmente? el proceso es muy terrible porque realmente lo que ve la gente en teatro ve el resultado de un largo proceso. Ya en ese momento que la gente disfruta del trabajo final, del resultado, lo difícil, ya ha entrado la técnica al juego.
Y ya tú lo que haces es repetir una verdad que encontraste una vez. Y claro, sí, le metes sentimiento, tratas de hacerlo lo más genuino posible. Pero la verdad es que en el proceso me drenó, sí. ¿No lo Porque era volverías a hacer? terrible. Y sí, lo volvería a hacer porque, ¿qué carajo? Uno no puede evaluar a los personajes. Eso tú lo aprendes desde el principio. Que tú tienes que ser, en un sentido, tienes que ser amoral. No puedes, no puede tu moral incidir en el comportamiento de alguien, porque si fuera así, nadie haría el lobo que se comió a la abuela de Caperucita. Correcto. Que no se ¿Tú puede entonces entiendes? subestimar ningún Tú personaje. no puedes evaluar a ningún personaje. Cada cual tiene su realidad y partir de esa realidad. Y en ese sentido, pues somos amorales. Sí tenemos nuestros juicios morales, sí podemos decir, yo no haría eso en mi vida, pero a la hora de realizarlo, es el personaje quien está haciendo eso. Hay actores que dicen, mi personaje nunca haría eso. Mentira. Todo ser humano es capaz de cualquier cosa. Por eso existen los crímenes de odio, porque son crímenes pasionales, en un momento de pasión, con todos los prejuicios que una persona enfrenta, es capaz de cualquier cosa. Gente que va a la iglesia, que son píos y castos, en un momento es capaz de asesinar, claro que sí. Y nosotros tenemos, pues, que representar a esas personas sin evaluarlas. René, ya estamos casi culminando, ¿verdad? Que sé que eres una persona sumamente ocupada y quería saber cómo tú visualizas el futuro actoral del país. Sé que obviamente, Bueno, ¿verdad? Han habido una disminución bastante notable en cuanto a tal vez 30 años atrás en las oportunidades actorales. ¿Cómo tú lo ves el futuro actoral en Puerto Rico? pues mira, uniéndolo todo, incluso lo que empezaste a decir, la premisa inicial de que soy un hombre muy ocupado, después de la pandemia, no. No, ok. Antes yo hacía varias horas simultáneamente. Ahora el programa es una bendición. Es tener algún trabajo, porque los trabajadores de este oficio están condenados a no volver a trabajar hasta el año que viene o hasta que se encuentre una cura, porque nuestro trabajo requiere de aglomeración de personas, así son los teatros. Y por eso es lo primero que es, lo último que se abre, perdón, después de un proceso como este. Los grandes centros teatrales del mundo están cerrados, Broadway está cerrado, Inglaterra, que tiene una gran tradición teatral, tiene cerrados sus teatros, toda Europa. Y realmente llegó en una coyuntura muy poco auspiciosa para nosotros los actores, porque viene con el final de la televisión local, que siempre fue un taller para los actores. Ya la televisión está llegando, la televisión como la conocemos, está llegando a su fin. Se va a transformar en otra cosa, no es que vamos a dejar de trabajar, pero como la gente se acostumbraba a ver un programa semanal, a un horario y ser esclavo de eso, eso no existe. Y que ahora se está Eso va, apoderando la digitalización. por supuesto, ya la gente somos, nuestro único público cautivo es la gente mayor que se rehúsa a hacer ese cambio, que no le interesa, que tienen fuertes lazos con los canales emocionales. Hay gente que te dice en la calle, yo, ese canal 2 está prendido desde que yo me levanto hasta que yo, diablo, no tiene vida estas personas. Así que consideras que va a haber una transformación en los medios. Nos, nos cogió la pandemia en medio de esa gran transformación que no es de ahora, viene desde que llega el cable TV. ¿Y en qué has Eh, invertido tu tiempo en esta yo pandemia? en comer, cocinar, leer, en cualquier orden. Eh, Tontear en las redes sociales, que son realmente muy, llama mucho la atención, muchas tonterías, que realmente uno dice que yo hago viendo esto, pero estás riendo y te sonríes, qué sé yo. Este, pero he visto muchas series, muy buenas series. Al principio de la pandemia traduje una obra que tenía interés en hacer, ya veo que va a ser, la tengo que seguir guardando. ¿Y tú, qué has hecho? Cuéntame. Yo trabajar mucho para ser una gran periodista, ¿verdad? Consiguiendo contactos y terminando mi bachillerato. Gracias a Dios, Ah, pues bien. ¿verdad? Ya Pero lo terminaste virtualmente. lo voy Lo a estás- terminar ahora en diciembre en sí. el nombre de Jesús, sí. Y trabajando con mi niña que me da candela, pero parte de Ah, esta, no, Los Terribles dos. Entonces, pero esa es la que te organiza. Esa es la que te sí, organiza. eso me Sí, trae de cabeza. Para claro. concluir, René, en una palabra, ¿qué tú sientes que te falta por
por hacer actoralmente o profesionalmente? En una palabra no puede ser. Pues una ¿Puedo oración. usar más? ¿Puedo una oración? Pues mira, en los últimos años ese balance que hay en todos los países de la calidad de teatro, que se puede hacer vodevil y comedia y cosas serias, textos de envergadura, se ha perdido un poco y todo se ha cargado para la comedia liviana. Yo quisiera volver a ese momento en que los grandes textos eran los textos Que que predominaban. comercialmente tenían éxito, porque la calidad siempre va a ser comercial. Y eso se ha perdido un poquito. A lo mejor este detente trae a la sala a otro tipo de gente que nunca pensó ir al teatro, pero estás harto de estar viendo televisión y a lo mejor Y para aportemos a eso. concluir, ¿qué consejo tú le das, verdad? Porque ya tú eres un caballo, como dicen por ahí, en esto de la actuación, has sido una persona que ha tenido gran éxito. ¿Qué consejo tú le das a los aspirantes a actores o a los aspirantes a tener éxito en las comunicaciones? Mira, realmente los jóvenes son muy reacios a coger consejos, pero sí puedo decirles de cómo a mí me ha ido en la feria. Lean mucho, vean mucho teatro, mucho cine, el malo o bueno, no importa, uno aprende de todo, uno aprende de lo malo, cómo no se hace, y de lo bueno, cómo se debe hacer. Esos serían los estándares de calidad. Lean todo lo que les caiga en las manos, hasta una etiqueta del cereal, hasta de eso uno aprende. Y realmente nuestro trabajo es de estudio constante, de estudiar quién es ese personaje que yo voy a hacer, cómo es el país donde vivía, qué música oía, cómo era su momento político, etcétera, etcétera. Y somos estudiosos perennes los actores, que estudien mucho, que sean curiosos, que tengan mucha curiosidad y que sobre todo no se crean nada. Y La que humildad. averigüen, no lo que le digan, que aún así lo duden, que no es que sean rebeldes, que no le crean al director, que no, créanle, pero a la misma vez busquen su propia alternativa. Ok, Y háganle caso al instinto de vez en al cuando instinto. algo se La tranque. humildad y el instinto, seguir su La instinto. humildad es vivir humildemente, o sea, vivir con lo necesario y no más ni menos como Pepe Mujica. La gente confunde eso a veces con alguien que habla, que es afable con todo el mundo y saluda. Hay un hombre tan humilde y con los millones que tiene. No, porque sigue teniendo los millones, sigue viviendo en un sitio de millonarios, tiene un carro de millonario, pero habla contigo. Ese no es humilde. Ese es afable y amable. Humilde es el que vive con lo mínimo, con lo Pues necesario. muchísimas gracias, René. Fue un placer conocerte desde que tengo uso de razón. He oído hablar de ti, pero nunca había tenido el honor de hablarte, de tener una Sí, conversación. sí, sí. Espero próximamente conocerte en persona cuando pase toda Yo esta también. pandemia. Y nada, Mira, y no crean la leyenda familiar esa que dicen, la mitad es mentira. la mitad. Ok. Sí. A nuestro público, sigan nuestras redes sociales y suscríbanse también a nuestro canal de Icon News Puerto Rico. Muchísimas Cuídense. gracias y fue un placer. Bye bye. Para mí, Yolanda, ya nos conoceremos. Sí, Cuídate. bye. Chao.